igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary arose and went with haste for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino, a toda prisa, para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás. Qu'attendez-vous des Jeunes de Lisbonne? Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro. Donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles. No nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa Will help us young people to set out in this journey. En témoin de l'évangile par notre propre vie. Muy buenas. La proyección del tiempo para el día de hoy, 21 de agosto, tenemos una onda tropical saliendo del territorio nacional por la parte occidental. A esto se le estaría sumando el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe. Esto nos estará produciendo lluvias y chubascos débiles, dispersas, acompañadas de actividad eléctrica aislada en la mayor parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se estarán presentando sobre zonas montañosas de la región norte, noroccidente y occidente. Referente a los oleajes muy normales en ambas costas, oscilando entre 1 a 3 pies. A continuación, los dejo con las temperaturas a nivel nacional. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo 20 del tiempo ordinario,
El Evangelio de San Mateo, en este capítulo 15, pues nos ofrece esta escena, este pasaje, esta narración de esta mujer extranjera, es decir, que no pertenece al pueblo de Israel, no pertenece al pueblo que Dios había elegido, al pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino que pertenece a los cananeos, un pueblo con el cual los hijos de Israel tenían enemistad, con el cual habían tenido guerras y los despreciaban por ser paganos, porque no conocían al Dios de Israel, no conocían al único Dios verdadero y tampoco conocían la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces eran despreciados, ¿verdad? Como paganos, como pueblos idólatras, alejados de Dios. Y bueno, pues resulta que el Señor visita esta zona, la región de Tiro y Sidón, cargado hacia el mar, y ahí está ese encuentro con esta mujer cananea. La mujer tiene una necesidad, tiene una hija que está atormentada terriblemente por el demonio, y entonces ella sabe de Jesús, conoce algo de Jesús, y le pide a Jesús, que va pasando por ahí, pues que la libere, ¿verdad? Ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. El Señor no le hace caso, no le responde, no le presta atención, no se detiene para atenderla. Resulta significativo esto para nosotros, ¿verdad? Pero hay que entender que en el Evangelio de San Mateo se pone de relieve la elección que Dios hizo de Israel. Y bueno, la mujer insiste y los discípulos le dicen al Señor, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Pero el Señor recuerda, ¿verdad?, que Dios ha elegido primero al pueblo de Israel y que Él ha sido enviado en primer lugar a este pueblo. Por eso dice Jesús, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el capítulo 10 de este Evangelio de San Mateo, el envío de los apóstoles y las instrucciones que el Señor dio a los apóstoles, también les decía, no vayan a ciudades de paganos ni de samaritanos, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces estamos en una parte del Evangelio de San Mateo donde se recuerda la elección que Dios ha hecho del pueblo de Israel, ¿verdad?, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, a quienes pertenecen las promesas de Dios. La segunda lectura de esta misa, de este domingo, coincide un poquito porque estamos en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, y los capítulos 9 al 11 de la Carta a los Romanos, pues nos tratan de hacer una reflexión, ahí San Pablo, de la situación del pueblo de Israel, el pueblo al cual ha sido enviado nuestro Señor Jesucristo, pero que San Pablo dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Porque ellos lo han rechazado, ¿verdad? Como pueblo, la mayoría no aceptó a Jesús como Mesías, y entonces eso ha dado ocasión a que los que no son israelitas, los que no somos judíos de raza, pues hayamos alcanzado la misericordia de Dios y seamos partícipes, ¿verdad?, de la salvación en Cristo. La obstinación de muchos israelitas ha producido que el Evangelio llegue a los que no son israelitas. Y el mismo Evangelio de San Mateo, al final, ¿verdad?, en la parte final ya del Evangelio, en el capítulo 28, ahí Jesús va a abrir ya el anuncio de la buena nueva a todas las naciones. Hagan discípulos de todos los pueblos, bautícenlos y enséñenles, ¿verdad?, todas las naciones. Pero aquí en este pasaje del capítulo 15, todavía Jesús nos está recordando que eligió en primer lugar al pueblo de Israel, ¿verdad? Así es.
nosotros a veces reclamamos derechos, como que exigimos ciertas cosas y muchas veces no reconocemos lo que es gracia, lo que es gratuito, lo que es un regalo, lo que es un don de Dios. Y muchas veces no somos tan conscientes de esto y se nos olvida agradecerle a Dios, ¿no? Dice San Pablo, oye, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿para qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Piensen ustedes, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Hay que entender lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Los dones que Dios nos dio en el ámbito natural, la salud, nuestro cuerpo, nuestra capacidad de movernos, de pensar, de trabajar, todos esos son dones de Dios, nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo. Pero también hay dones espirituales, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, los sacramentos, la gracia del bautismo, por ejemplo, el participar en la Eucaristía, el que el Señor nos ofrezca su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todos esos son dones espirituales. Y no siempre nosotros los sabemos agradecer, no siempre somos conscientes de ello. Fíjense cómo la mujer cananea acepta que no tiene derecho, en cierto sentido, no tiene derecho a recibir la atención de Jesús. Cuando Jesús le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Y ella dice, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en ese momento ella recibe la liberación de su hija. Se hace el milagro y actúa la fe, ¿verdad? La fe de esta mujer extranjera. Fíjense cómo en el Evangelio pues resulta que un ejemplo de fe es una mujer no del pueblo de Israel, sino una mujer de otro pueblo, una mujer pagana, una mujer que no tiene el conocimiento que tenían los hijos de Israel. Nos da el ejemplo a nosotros. Como en otro pasaje de este mismo Evangelio, es un romano, es un soldado, es un centurión, también ejemplo de fe, ejemplo de fe. ¿Cómo andamos en fe nosotros? ¿Qué tanto creemos en Dios y qué tanto nos fiamos de Dios? ¿Qué tanto confiamos en Dios? La mujer esta nos da ese ejemplo, ¿verdad?, tan extraordinario, y pidámosle a Dios que nosotros también pues podamos tener esa fe grande, aunque a veces parece que no hay salida, pues tener esa fe grande. Veo que ya están los jóvenes que anduvieron en la Jornada Mundial de la Juventud, están aquí. Y seguramente ustedes han oído, ¿verdad?, que en la Jornada Mundial se habla de un caso de una muchacha española que recibió una sanación, o sea que había dejado de ver hace 2 años, solo tenía un 5% de visión, y en una misa ahí en la Jornada Mundial de los Jóvenes en Portugal, el 5 de agosto, ella, después de la comunión, llorando, ¿verdad?, ya cuando abrió los ojos, ya veía, y habían estado haciendo una novena a la Virgen de las Nieves que se celebra el 5 de agosto, el día que ella recibe esa gracia de Dios, ¿verdad? Pero ya cuando uno investiga un poquito, y si pueden ver una entrevista que le hacen al papá, él cuenta, ¿no?, todo el proceso, cómo habían estado visitando médicos, buscar soluciones, posible operación, cosas así, y era muy difícil, no era sencillo. Pero bueno, al final el papá le dice, hay que dar un salto de fe, hay que dar un salto de fe, o sea, hay que arrojarse, ¿no?, como cuando uno
como que no tiene dónde apoyarse y hay que dar ese salto de fe, confiando que hay un Dios que cuida de nosotros. Y entonces hicieron esa novena, involucraron a más personas y le pidieron a la Virgen la intercesión y pues bueno, la muchacha pues ya está viendo, ¿verdad? Ya ve. Pero fíjense, yo cuando leía o veía el testimonio de ella, ahorita que les hablaba de la gracia, ustedes pueden ver, los que están aquí, ¿verdad? No sé si hay alguno invidente que no vea, pero el ver es un don de Dios. Y si perdemos la visión, entonces nos damos cuenta de lo que es ese regalo, ¿no? O sea, esta muchacha decía que después de recuperar la vista, pudo leer la oración final de la novena a la Virgen que estaban haciendo, cosa que no la podía hacer porque no veía. Ella había aprendido a leer braille, ¿verdad? Ese lenguaje para los invidentes, para los ciegos, ¿no? Y luego decía que cuando iba por la calle iba leyendo todos los letreros, ¿no? ¿Sí? Cualquier letrero que veía ahí de cualquier cosa y se sorprendía, o sea, dice, ya puedo leer, ¿no? Así como, por ejemplo, ustedes que están aquí en la iglesia y ven ahí las estaciones del Vía Crucis y ven que tiene letreritos, ¿verdad? Y que los pueden leer. Para ustedes es normal porque no han perdido la vista, ¿verdad? Pero si perdemos la vista y la recuperamos y empezamos a leer eso, entonces decimos, gracias, Señor, qué maravilla es poder ver, qué maravilla es poder leer. Entonces hay muchas cosas que nosotros no valoramos y que son gracia de Dios, o sea, que son un regalo que Dios nos da y que hay que saber apreciar, ¿verdad? Ustedes pueden venir aquí a la iglesia, pueden venir a misa, es domingo, y hay muchas misas, bueno, aquí en el área urbana hay varias misas, pero muchos hermanos no pueden venir. ¿Por qué? Pues porque no pueden caminar, porque están enfermos, porque están en la casa, están siguiendo la misa tal vez por televisión, por Facebook, por la radio de la Voz de San Jorge, ¿verdad? Sí. Pero qué maravilla que ustedes puedan estar aquí. Entonces denle gracias a Dios de eso también. Porque tal vez un día no vamos a poder venir. Y cuando no podamos venir por algún motivo, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que es el regalo de estar aquí. Hemos pasado una pandemia, los días que no nos podíamos reunir, que nos habían dado esas disposiciones de distancia y de no reunirnos, ¿verdad? Que no hubiera reuniones de personas y todo ese asunto. Y ahora estamos otra vez aquí. O sea, valoremos ese regalo de estar juntos, ¿verdad? De venir a la iglesia, de estar con Dios, ¿no? Y así. Entonces Dios es grande, démosle gracias de tantos dones que el Señor nos concede y que no siempre somos agradecidos con Él. Y aprendamos de esta mujer que recibe esta gracia, no teniendo derecho, entre comillas, por ser de un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Ella nos da ejemplo de fe, esta mujer cananea, y ahí se ve lo que es la gracia de Dios, un regalo que Dios le hace, que Jesús le hace, ¿verdad? Comiendo las migajas que caen de la mesa de los amos. Con eso, ¿verdad? Ella aprecia ese don. Bueno, pues que Dios nos ayude a crecer en la fe, a crecer en la esperanza y en la caridad. Que así sea. Con la entrega de los certificados de bienes, del contrato y del fideicomiso que tenía la empresa Energía Honduras EH, inició este día la transición de las funciones de esta alianza público-privada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE. Así lo detalla el titular de la estatal eléctrica, Eric Tejada. La ENE asume, después de 21 años, la gestión comercial, la lectura, la facturación y las bases de datos que históricamente habían estado en manos de particulares. Estamos
esperando la hora cero, ya preparados para potenciar esta operación de distribución y consolidar a la empresa pública verticalmente integrada, y damos otro paso más, otra victoria más en el sector energía y en el rescate y reivindicación de la empresa pública. Una de las principales preocupaciones de la población es saber si la ENE está preparada para este fin. Ante esto, Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico, señala la importancia de asumir estas funciones. Entonces, la ENE tiene que estar preparada, porque si no se nos va a armar un caos enorme. Si no se hace bien las reparaciones de las líneas de distribución, vamos a seguir teniendo problemas con apagones, y si no se hace bien también la facturación, va a haber problemas de recaudación de lo que corresponde del cobro de la energía eléctrica. Una de las acciones que realizó la ENE para cumplir a cabalidad con esta transición es la contratación del experto que laboraba en IEH. Esto con el fin de sostener el trabajo ya realizado, según lo explica el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino. Continuidad principalmente porque es una persona que conoce en detalle todos los procesos que fueron seguidos por IEH, y también mantener una transición ordenada de tal forma de que en el futuro cercano ya se pueda no puedan haber alteraciones en la forma en que está establecido hasta ahora lo que tiene que ver con comercialización y facturación de la energía eléctrica. Ángel Hernández, integrante del Sindicato de Trabajadores de la ENE, considera prudente que las autoridades puedan tener un plan operativo para el trabajo que se avecina, al estar a cargo de todos los procesos de energía del país. Ya finaliza el contrato de IEH, la ENE, el Estado, tendrá la obligación de hacer la operación, pero también tendrá un plan para el rescate técnico operativo y también la reducción de las pérdidas, porque si solo vamos a administrar los problemas que están en la ENE, entonces vamos a seguir con lo mismo, vamos a ir chineando los mismos problemas. Aquí tenemos que planificar. Las autoridades en materia energética han prometido que se tendrá una reducción de 60 millones de lempiras mensuales con la naciente operación. Según el Instituto de Conservación Forestal a nivel nacional, en lo que va del 2023 se contabilizan 3.062 incendios forestales, con una afectación en 223.494 hectáreas. Cifras que hemos querido resaltar este día, en que a nivel mundial se conmemora la prevención de incendios forestales. Una de las unidades de socorro que atienden este tipo de emergencias es el Cuerpo de Bomberos, y en sus registros reportan un incremento en comparación al 2022, indicó el portavoz Cristian Sevilla. Este año llevamos 448 incendios forestales combatidos por el Cuerpo de Bomberos. Eso implica 140 incendios forestales más que el año 2022. Ya en porcentaje significa 45% de aumento. Como de todos es sabido, la mayoría de estos incendios son provocados. Es por ello que hemos consultado al Ministerio Público si la Fiscalía del Medio Ambiente ha interpuesto requerimientos por este delito. El portavoz Carlos Vallecillos nos brinda esa información. La Fiscalía Especial de Medio Ambiente reporta en el año 2022 4 requerimientos fiscales presentados contra personas que cometieron el delito de incendio. Asimismo, para el 2023 van a la fecha 2 requerimientos fiscales presentados por igual delito. Cabe destacar para el Ministerio Público poder individualizar quién comete este tipo de ilícitos resulta muy difícil por el hecho de la magnitud o del lugar o accesibilidad que se requiere para llegar donde se dan estos incendios. Ayuda en Acción es una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja en pro del medio ambiente, proyectándose en varios parques nacionales, y por eso su director Roberto Bussi se ve obligado a pedir a las autoridades del país que se ejecuten acciones para detener este atentado contra la naturaleza. Entonces sí se requiere tomar acciones rápidas y oportunas, desde trabajo comunitario para el tema de aprovechamiento del agua lluvias, desde el trabajo de conservación ambiental, todo el tema de sancionar, penalizar a los pirómanos que existen, tomar medidas para el tema de control de plan de manejo forestal. Es decir, las medidas ya están, no hay que inventar la barbida, es implementar el marco legal. Entre los departamentos con mayor incidencia de incendios forestales sobresale Francisco Morazán, específicamente en el Distrito Central, seguido de Lloro, Olancho, Gracias a Dios y Ciguatepeque.
a igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary arose and went with haste for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás. Attendez-vous des Gêmes de Lisbonne? Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa will help us young people to set out in this journey en témoin de l'Évangile par notre propre vie. San Pío X, conocido como el Papa de la Eucaristía, es el patrono de los catequistas. Su festividad se celebra el 21 de agosto. San Pío X nació el 2 de junio de 1835 en la ciudad de Riese, al norte de Italia. Fue bautizado con el nombre de Giuseppe Melchiore Sarto. Era el segundo de los 10 hijos de un cartero municipal y una humilde costurera. Giuseppe estudió primero en una escuelita de su ciudad. Su párroco, viendo que era muy inteligente, comenzó a enseñarle latín y a los 10 años le obtuvo un cupo en la escuelita de Castelfranco, a 8 kilómetros de donde vivía. Como el niño recorría los 14 kilómetros de ida y vuelta todos los días a pie, sus zapatos se desgastaron, por lo que tenía que quitárselos cuando salía de una ciudad y volvérselos a poner cuando llegaba a la otra. En 1850 obtuvo una beca por sus buenas notas para estudiar en el seminario de Padua, donde destacó por su inteligencia y disciplina. Tuvo especial predilección por el estudio de Santo Tomás de Aquino. 8 años después de haber ingresado en el seminario, se ordenó sacerdote con 23 años de edad. Entonces fue nombrado capellán en Tómbolo, un pueblo de la diócesis de Padua, donde desempeñó su labor con gran sencillez y responsabilidad durante 9 años, entregado por completo al cuidado de las almas, en su mayoría pobres y campesinos. A los 32 años fue nombrado arcipreste en un pueblito cercano llamado Salzano, donde ayudó con sus escasos recursos para la ampliación de un hospital. Allí permaneció hasta los 39 años de edad, cuando fue ascendido a canónigo en la ciudad de Treviso, donde fue puesto a cargo de la Cancillería Episcopal y de la dirección espiritual de los seminaristas. 10 años después, con 49 años de edad, fue consagrado obispo de Mantua, una diócesis que se hallaba en crisis, pues gran parte del clero estaba corrompido por la negligencia y la relajación moral. El obispo Sarto se dedicó entonces a solucionar estos problemas. Mandó que a cada seminarista se le regalara una copia de la Suma Teológica y les enseñó él mismo el canto gregoriano. Fue tan dedicado y cuidadoso en su labor que volvió a reinar la paz y la unidad en la diócesis. Por eso, en 1892, con 57 años de edad, fue consagrado cardenal y patriarca de Venecia por su santidad León XIII. Como cardenal, se dedicó a recorrer la región del Véneto. Viajó por su jurisdicción predicando con gran sencillez y buscando siempre las zonas más pobres.
En cierta ocasión le regaló su propio colchón a un enfermo que lo necesitaba. Hizo visitas pastorales a sus parroquias y convocó un sínodo diocesano. También allí promovió el canto gregoriano y protegió al sacerdote y compositor Lorenzo Perosi. El 20 de julio de 1903 murió el Papa León XIII. El cardenal Sarto, que tenía por entonces 68 años de edad, se dirigió al cónclave para participar en la elección del nuevo pontífice. El favorito para ocupar la cátedra de San Pedro era el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, y en efecto, las 3 primeras votaciones le favorecieron mayoritariamente. Sin embargo, cuando se preparaba la 4ª votación, se le comunicó a la asamblea que el emperador Francisco José de Austria acababa de emitir su veto en contra de la elección del cardenal Rampolla. Ante esta intromisión del emperador, los cardenales electores intentaron rebelarse, pero el cardenal Rampolla, en un gesto de dignidad, decidió retirar su candidatura. Tuvieron que pasar entonces 4 votaciones más, hasta que por fin, el 4 de agosto de 1903, resultó elegido el cardenal Giuseppe Sarto, quien eligió el nombre de Pío X. Cuando le preguntaron si aceptaba la elección, él respondió: «Si esta es la voluntad de Dios, la acepto como una cruz». 2 meses después de su elección, Pío X publicó su primera encíclica, en la que anunció que el propósito de su pontificado era instaurarlo todo en Cristo, basado en el texto de Efesios 1:10. Una de sus primeras medidas fue suprimir la vieja costumbre de concederles títulos nobiliarios a los familiares del Papa. A finales de 1903 publicó un motu proprio para recuperar la dignidad de la música sacra y el canto gregoriano. Hasta entonces, la música litúrgica se había convertido en muchos casos en un espectáculo semejante a los conciertos o las óperas. Pío X ordenó que se recuperara la antigua sencillez y el fervor del canto gregoriano entre los fieles. En enero de 1904 promulgó la Constitución Apostólica Commissum Nobis, por medio de la cual prohibió los vetos a la elección papal por parte de cualquier poder civil. También derogó parcialmente la disposición non expedit que había instaurado Pío IX, y de este modo permitió a los católicos italianos participar en las elecciones democráticas de su país y hacer alianzas con los liberales moderados. Por otra parte, nunca vio con buenos ojos la creación de partidos políticos católicos y prohibió su formación en Italia. Dispuso además que la acción católica tuviera una finalidad exclusivamente apostólica y no política. También en 1904 celebró los 50 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. En 1905 convocó un congreso eucarístico en Roma y emitió el primero de varios decretos eucarísticos. Procuró difundir la comunión frecuente y, de ser posible, diaria, debido a que aún a principios del siglo XX se mantenía en algunas partes la perjudicial costumbre medieval de comulgar poquísimas veces al año. También recomendó que los niños hiciesen su primera comunión a los 7 u 8 años de edad y que se diese la comunión a los enfermos al menos 2 veces al mes. Impulsó la enseñanza del catecismo entre niños y adultos, pues tenía la convicción de que muchos se alejan de la fe principalmente por ignorancia. Pero para una buena catequesis era necesario un buen catecismo. Designó entonces a un comité de teólogos que luego de un exhaustivo trabajo preparó el texto del nuevo Catecismo Mayor. Este catecismo, a diferencia de otros más antiguos, tenía un texto claro, conciso, breve y didáctico. Su estudio se hizo obligatorio para la diócesis de Roma en 1905. El Catecismo Mayor tuvo tanto éxito que en muy poco tiempo se extendió al resto de Italia y a gran parte de la Iglesia. Pío X también animó a la lectura diaria de la Biblia, propuesta que fue muy criticada en su época y poco obedecida. Delegó a los monjes benedictinos para que hiciesen una revisión completa y exhaustiva del texto de la Biblia Vulgata, y en 1909 fundó el Instituto Bíblico,
a cuya dirección encargó a la Compañía de Jesús. También nombró varias comisiones para la codificación de las leyes canónicas y la redacción de un nuevo código de derecho canónico, y reorganizó por completo los tribunales, oficinas y congregaciones de la Santa Sede. En 1905, el gobierno francés suspendió el concordato que tenía con la Santa Sede, rompió relaciones diplomáticas y decretó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, se inició en Francia una campaña propagandística contra la fe católica y el gobierno comenzó a incautar muchas de las propiedades de la Iglesia. A cambio de la incautación de propiedades, el gobierno ofreció al Papa la libertad de poder elegir directamente a los obispos franceses, sin la nominación previa del poder civil, como ocurría antes. Pío X no lo dudó un instante, pues su verdadera preocupación era la salvación de las almas, no de los bienes materiales. Muchas críticas surgieron entonces al interior de la Iglesia contra el Papa. Se decía que había dejado sacrificar las valiosas posesiones de la Iglesia en Francia, pero Pío X dijo sobre sus críticos: aquellos se preocupan demasiado por los bienes materiales y muy poco por los espirituales. En 1907, el Santo Oficio condenó las obras de 2 escritores que se habían adherido a un movimiento conocido como modernismo, que estaba tomando mucha fuerza entre los intelectuales. Ese mismo año, Pío X publicó el decreto titulado Lamentabili, y poco después la encíclica Pascendi Dominici Gregis, en la que señalaba los peligros del modernismo en los campos de la filosofía, la teología y la moral. Gracias a la contundencia de esta encíclica, el modernismo quedó temporalmente frenado al interior de la Iglesia. Sin embargo, casi de inmediato se levantó una poderosa oposición. Varios eclesiásticos publicaron bajo el anonimato panfletos contra el Papa. Se dijo que la condena del Papa en contra del modernismo había sido excesiva y que estaba impregnada de obscurantismo y mojigatería. El Papa respondió a esto con condenas canónicas y haciendo juramentar a todos los eclesiásticos un juramento antimodernista. Esta disputa, lejos de apaciguarse, tomaría cada vez más fuerza. San Pío X se caracterizó entre quienes le conocieron por su carácter amable y su corazón bondadoso. Denunció los malos tratos a los que eran sometidos los indígenas en las plantaciones de caucho del Perú. Organizó una comisión para ayudar a los damnificados del terremoto de Mesina y acogió a los refugiados en la Casa Santa Marta, junto a San Pedro. Cada domingo iba a alguna plazuela del Vaticano donde predicaba él mismo y comentaba el Evangelio del día. En una ocasión, un escritor de Mantua publicó un libro sensacionalista, plagado de injurias y calumnias contra el Papa. Pío X no quiso emprender ninguna acción legal contra el escritor, pero pasados unos meses se enteró de que dicho escritor había caído en bancarrota y vivía ahora en la miseria. Entonces el Papa le envió dinero a escondidas y le dijo a un amigo suyo: «Un hombre tan desdichado necesita oraciones más que castigos». San Pío X tuvo el privilegio de que aún en vida Dios obrara milagros por intermedio suyo. No pocas personas enfermas se curaron de sus enfermedades cuando las tocó con sus manos o rezó por ellas. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Pío X se vio muy afectado por la noticia y a los pocos días enfermó de bronquitis. Falleció el 20 de agosto de 1914, después de gobernar la Iglesia durante 11 años. Fue beatificado por Pío XII en 1951 y canonizado por el mismo Papa en 1954. Era el primer Papa canonizado después de varios siglos, pues el último había sido San Pío V. Oración. Glorioso Papa de la Eucaristía, San Pío X, que te has empeñado en restaurar todas las cosas en Cristo. Obténnos un verdadero amor a Jesucristo, de tal manera que solo podamos vivir por y para Él.
Ayúdanos a alcanzar un ardiente fervor y un sincero deseo de luchar por la santidad y a poder aprovechar todas las riquezas que brinda la Sagrada Eucaristía. Por tu amor a María, Madre y Reina de todo lo creado, inflama nuestros corazones con una tierna y gran devoción a ella. Bienaventurado modelo del sacerdocio, intercede para que cada vez haya más santos y dedicados sacerdotes y se acrecienten las vocaciones religiosas. Disipa la confusión, el odio y la ansiedad, e inclina nuestros corazones a la paz y la concordia, a fin de que todas las naciones se coloquen bajo el dulce reinado de Jesucristo. Amén.